Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la segunda temporada del podcast El Museo del Artista, un espacio dedicado exclusivamente a artistas, en el que hablamos sobre el discurso artístico y marco teórico que necesitas como artista profesional, sobre mentalidad emprendedora y también sobre cómo manejarse en el mercado del arte para formar parte de él de manera sostenible y sana. ¿Me acompañas? En esta ocasión vamos a abordar un tema fundamental para poder ser artista profesional y no morir en el intento, que es precisamente la gestión de las críticas. A priori y de base todos sabemos que las críticas son en realidad opiniones externas de las que no necesariamente tenemos que apropiarnos, pero muchas veces es tremendamente difícil gestionarlas. Por otro lado, si el arte es una vocación muy personal que nace de lo más profundo del ser humano, y ya encontramos difícil encajar las críticas del día a día, ¿cómo no va a ser todavía más difícil superar las críticas sobre tus obras en las que te has plasmado como persona, como profesional y como ser humano? Para poder deshacer esta madeja de pensamientos y de sentimientos y encontrar un poco de luz y de serenidad en medio de este mare magnum, tenemos con nosotros a Lolo, perdón, artista y psicóloga especializada en acompañamiento de creativos y artistas. Bienvenida. Muchísimas gracias por Mm, tenerme. Qué bien, qué ilusión tenerte de nuevo aquí en el podcast. Y bueno, vamos a empezar directamente y de lleno con las críticas, ¿no? Es uno de los temas que más preguntan, por lo menos a través de redes sociales, porque es tremendamente difícil encontrarte con una crítica y que no te afecte, o que, dado el caso de que sea una crítica medianamente dura, pues se pueda, digamos, no sé, Digerir. gestionar de la mejor. Eso es digerir, literalmente, porque a veces, vamos, más pesado que una comida de Sí. Nochevieja con familiares indeseables. O sea, no, es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es por donde se debe empezar, al menos en la mayoría de los casos. Y es, vamos a concretar qué son las críticas y sobre todo qué puede ser tomado como crítica, porque de hecho, y justo pues preparando el episodio, ¿no? Lo veíamos en la historia del arte, digamos, la crítica ha sido una rama autónoma que empezó como tal en los salones de París. Y fijaos, era importante que los críticos decidían básicamente quién tenía futuro en el mercado del arte, en el panorama artístico y quién no. Ahora mismo la crítica sigue siendo una profesión, una rama dentro del mundo del arte, pero claro, no nos estamos refiriendo a este tipo de críticas, sino que nos estamos refiriendo a esas opiniones medianamente crueles que pueden ralentizar la carrera y que, bueno, pues que pueden venir de compañeros, amigos e incluso familiares. Ujú. Ujú. Entonces, si pudiéramos definir las críticas o que sí podemos tomar como crítica y no solo como mera opinión. Opinión. A ver, yo lo veo así, las críticas mm, constructivas, para mí todas las críticas deberían ser constructivas, son objetivas y tienen unos criterios específicos, ¿no? Y tienen conocimientos previos y experiencia en el campo de la persona que hace la crítica. En cambio, una opinión eh, es subjetiva, tiene que ver con las emociones de la persona, sus gustos, sus preferencias, ¿no? O sea, siento que la mayor diferencia es que la crítica debería ser objetiva y la opinión subjetiva, ¿no? Así es como yo empezaría un poco dividiéndolas, diferenciándolas. Ujú, Eh, y sí siento que una crítica eh, tiene una intención de desarrollo, ¿no? Mientras que la opinión simplemente es una percepción individual de lo que la persona piensa que quisiste hacer o lo que a veces tienen hay gente, yo creo que también las redes sociales, porque uno de los mayores conflictos para el artista es decidirse a subir su arte a las redes sociales, ¿no? Porque se topa uno con gente que es sumamente cruel, eh, que no sé, siempre se dice que las redes sociales como que como nadie sabe quién eres, la gente se desboca y a hablar cualquier cosa y cualquiera se cree experto y cualquiera cree que puede, ¿no? Y es verdad que muchas veces
si bien como decías antes, a veces compañeros o familiares pueden hacer críticas, Ujú, pueden hacer opiniones porque no son críticos. ujú, Creo que en las redes sociales nos topamos mucho con personas que definitivamente se creen críticos, ¿no? Y creen que tienen mucho criterio y creen que saben más que la persona que hizo su pintura o su música. ujú, Y definitivamente es un tema, yo creo que el tema de las críticas es muy importante, porque definitivamente pueden o ayudarnos a desarrollarnos o pueden paralizarnos, ¿no? Totalmente. ujú. Sí, definitivamente. Y por añadir un matiz, no sé qué te parece, pero creo que para la crítica también lo que tú decías, ¿no? Hay que tener un cierto criterio, por eso de ahí la palabra, ¿no? Y para poder tener un criterio tienes que ser una persona versada en ese tema, tienes que saber, tienes también que haber desarrollado incluso habilidades blandas, que no sé por qué se llaman blandas cuando son fundamentales, pero bueno, tanto conocimiento del tema como conocimiento humano, ¿no? Y muchas veces todos somos críticos cuando en realidad somos opinólogos y ahí también un poco el peligro está en tomar las críticas o las mejoras que son destructivas como si fueran definitorias de quiénes somos, ¿no? Y si eso ya nos pasa como seres humanos cuando vamos a la fila del pan y la viejica se cuela y nos dice cuatro cosas y nos quedamos así como un poco planchados, pues imaginaos una crítica de arte mala para los artistas que nos están escuchando, ¿no? O a lo mejor una recomendación que nunca vino y que no solo no vino, sino que ha sido negativa. Entonces, claro, yo creo que también hay que hacer como una llamada a la responsabilidad, lo que tú decías, ¿no? Toda crítica preferiblemente que sea constructiva, porque podemos ir haciendo daño alegremente a los demás de maneras insospechadas e incluso podemos verlo desde ambas partes, ¿no? Tanto el que recibe la crítica como en algún momento nosotros cuando hacemos críticas en realidad es solo una opinión que a lo mejor debemos transmitir de una manera mucho más respetuosa. Entonces, claro, eso es súper importante. Y luego, sí que te quería preguntar, para poder diferenciar una crítica de una opinión, sobre todo en el momento, ¿no? En el que a lo mejor, pues eso, estamos en una exposición o acabamos de subir una obra de arte a redes sociales, alguien comenta. No sé si hay como alguna manera de detectarlo de manera sencilla, porque creo que cuando te llega un input malo, como que automáticamente pensamos que nos define y no caemos en la cuenta que es una opinión. Entonces, no sé si hay como algún truco para distanciarse un poco, ¿no? Porque al final es todo como tan personal, todo parte del interior del artista y es como muy íntimo todo. Mm, Sí, a ver, yo creo que siempre es importante como no reaccionar, sino reflexionar ante lo que nos están diciendo, ¿no? Yo creo que por un lado es importante tener en cuenta quién está haciendo la crítica, ujú, ¿no? Si es una persona que conoces, que tiene experiencia en el campo, que admiras o lo que sea, bueno, es una persona que sabe, ¿no? Evaluar cuál es la intención detrás de la crítica, o sea, es una crítica constructiva que está hecha para ayudarme o para mejorar, o es una crítica que está simplemente siendo destructiva, que puede ser causada por envidia, ¿no? O competitividad. Em, por supuesto, también cuál es la emoción que nos genera esta crítica, ¿no? ¿Cómo me hace sentir a mí que me hayan dicho esto? Y por supuesto, si hay una reacción emocional fuerte, como enojo o tristeza, como sería útil explorar por qué nos hace sentir de esta manera. Em, También preguntarnos si la crítica es mm, relevante, ¿no? mm, Si es específica sobre la obra o si es vaga, y general y algo que puede aplicar a cualquier caso de cualquier persona en cualquier contexto. Porque hay mucha gente que es así, mucha gente que simplemente, bueno, hay gente que es polite, ¿no? Que es como muy educada y dice algo bastante neutral, y uno no sabe cómo interpretarlo, ¿no? Como, ay, y empezamos a completar cosas en la cabeza, como, ay, seguro no le gustó, o seguro lo dice por ser amable, o qué sé yo.
pero creo que es importante como ver si la persona nos está diciendo, mira, es que yo creo que aquí el uso del color no es tan acertado porque debería haber una diferencia en el área de la sombra y en el área de la luz. Bueno, es súper específica para el caso que acabo de pintar y tiene sentido, ¿no? Es, es coherente. Ujú, Y también si es algo que se repite, o sea, que varias personas me han dicho, como que puedo tomarlo como, ok, esto puede que quizás tengo que prestar atención a ver qué fue lo que hice con el color, ¿sabes? Porque no me di cuenta de este detalle. Eh, pero ujú, ahí entra el otro tema, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta de este detalle con el autocrítico? Por el otro lado, que sé que lo vamos a hablar en el siguiente episodio. ujú, Eh, pero sí creo que en el momento de recibir una crítica, preguntarnos, o sea, ¿quién está diciéndolo? ¿Cuál es la intención? ¿Me está ayudando a crecer o me está tratando de hacer sentir mal? Porque uno se da cuenta cuando algo es constructivo. O sea, y digo que nos damos cuenta porque los comentarios constructivos, lamentándolo mucho, no son tan frecuentes. Y entonces cuando alguien nos hace algo constructivo nos damos cuenta, es como, ah, mira, esto es un comentario constructivo, ¿no? Cuando te dicen, oye, yo creo que por aquí podrías mejorar este aspecto por esto, por esto, por esto. O me da la sensación de que por aquí podría haber una mejoría. En cambio, cuando alguien te dice, "Ay, me parece que es plano tu dibujo, ¿sabes? Pero que no lo dice en el sentido de una técnica, sino, o es muy básico, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Cuando te hacen este tipo de comentarios, que son comentarios que la gente ha recibido, te digo, cosas que amigos y clientes me dicen, eh, y que se transforman en miedo, ¿no? Cuando te dicen algo, se transforma el miedo de, ay, como que ahora todo lo que nosotros hacemos es plano, ¿no? Entonces, porque una persona hizo el comentario de que le parecía plano, o sea, me parece plana tu interpretación, ¿ok? Entonces, ahora el miedo es que todo lo hago plano, por el comentario de una persona que a lo mejor no sabe nada de actuación, nada de actuación, y simplemente está envidioso o se cree, ¿no? La pera limonera de yo lo sé todo, porque de nuevo hay gente que es así, simplemente se cree que sabe más. ujú. Si pudiéramos andar en eso, creo que sería muy útil, porque yo creo que todos hemos tenido la experiencia de a lo mejor pasar por una época de la vida en la que hemos recibido muchas críticas por A o por B, tanto en la familia como en el trabajo, como casi en lugares educativos, ¿no? Y en ámbitos educativos. Y claro, aquí yo creo que hay dos cosas súper importantes de gestionar que en muchas ocasiones nos pilla un poco por sorpresa y no tenemos ni las herramientas ni a lo mejor tampoco es inteligencia emocional, ¿no? La primera es cómo gestionar todas estas críticas para que en un periodo de tiempo, si se repiten o son muy constantes, digamos, no nos afecten tanto que nos paralicen. Y luego la segunda cuestión, cómo nos deshacemos o nos sacudimos todas esas críticas para que no marquen y condicionen toda la creatividad y la persona que soy hoy y que puedo ser mañana, porque yo creo que también las críticas externas generan incluso em, como muchas frases que se repiten en nuestra cabeza o recuerdos que de repente llegan. O pues fíjate, pues el otro día, yo qué sé, estaba fregando los cubiertos después de cenar y me acordé de lo que me dijo este crítico o esta persona que criticaba en concreto esto de mí. Y parece que no, pero esas pequeñas críticas se van colando y luego pueden incluso hacernos pues temerosos o personas en cierto sentido que pierden autoestima o confianza en sí mismas. Sí, yo creo que primero tenemos que empezar por construir una visión más saludable y constructiva de lo que es la crítica, ¿no? O sea, creo que si nosotros entendiéramos la crítica como algo que puede ser constructivo y nos puede ayudar a potenciar nuestra carrera y nuestro potencial, valga como la redundancia, creo que también otro gallo cantaría, ¿no? En cuanto a esto. Y definitivamente creo que muchas veces las personas se toman muy literal y muy a pecho una opinión externa. Eh, bueno, a veces las personales también, las críticas internas también se toman muy mal, pero
en cuanto a las críticas externas, creo que muchas veces nos dejamos llevar por este comentario que se repite y se repite, y como te digo, se convierte en nuestro miedo, se convierte en algo que va escalando y nos va paralizando, ¿no? Poco a poco. O bueno, o no tan poco a poco, puede ser también un poco más drástico. Y directamente hay gente que recibe una mala opinión y se bloquea y deja, no sé, hay personas que por una mala opinión desarrollan un bloqueo creativo de, yo he tenido hasta de 10 años, que ya no es tanto bloqueo creativo porque no es que no fluyan ideas, sino espacio de no crear, pues vamos a llamarlo. Ujú. Pero creo que me hiciste una pregunta y no me acuerdo cuál era porque me centré en, Sí, en no, lo que estaba diciendo. la primera era como ser impermeable a las críticas cuando son constantes y la segunda era pues el gestionarlas para que no condicionen quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la otra parte. Claro, yo, como te digo, primero creo que si entendiéramos la crítica como algo favorable, o sea, que aunque sea una crítica negativa, sigue siendo favorable para nosotros porque es lo que nos ayuda a crecer. Y de hecho, si no tuviéramos la presión de hacer cosas perfectas todo el tiempo, no no nos tomaríamos tan a pecho o tan mal cuando suceden estas opiniones, porque es como que se nos revienta la burbuja de la perfección, ¿no? Y se nos revienta como esta necesidad, o sea, yo siempre digo que muchos artistas tienen como esta fantasía de ser muy grandes en su arte, ¿no? Pero, o sea, porque hay unos que simplemente dicen, bueno, yo con vivir de mi arte tengo, y hay otros que quieren ser memorables y quieren ser increíbles y ser muy conocidos, y no, y todo esto me parece válido para cualquiera sea el caso. Y creo que a veces eh, ocurre algo, ¿sabes? Que te revienta esa burbuja, esa posibilidad, porque también tenemos la expectativa de que tiene que suceder de la noche a la mañana, la inmediatez de que tenemos que ser perfectos de hoy para mañana, que no nos podemos equivocar porque si nos equivocamos fracasamos. También digo que se usa muy fácil la palabra fracaso. Como, ¿a qué llamas tu fracaso? O sea, sí, sí, o sea, ¿cuántas veces debería intentarlo una persona y fallar para considerarse un fracaso realmente? ¿No? O hasta de qué forma fracasas, porque yo creo que de cierta forma la vida está llena de fracasos. En el día a día hay muchas cosas en las que fallamos, pero quizás nuestra atención no está puesta ahí, entonces nos da un poco igual. Entonces yo creo que una forma, o sea, yo no creo que la solución sea hacerse impermeable a la crítica, sino creo que sería uno entender que la crítica constructiva merece mucho la pena recibirla porque nosotros vamos a crecer a partir de eso y vamos a mejorar en nuestro arte e incluso como personas, cuando alguien nos hace una crítica constructiva y nos abre los ojos con un aspecto, es que creo que es normal, creo que es súper necesario. Y como te digo, tomar en cuenta quién está diciendo la crítica, cuál es la intención detrás de esta crítica, de qué forma me ayuda a crecer, ¿no? Como evaluarlo racionalmente, no emocionalmente, porque hay muchos miedos cuando recibimos una crítica negativa, eh, nos encontramos con este miedo de no ser suficientes, miedo de ser terribles en nuestro arte, es miedo, ¿no? Miedo y dolor, o sea, hay rabia, hay muchas emociones ahí encontradas porque tenemos mucha inseguridad. Cuando los artistas vienen a consulta, ¿no? Y van desarrollando más autoconfianza en su trabajo, empiezan a observar estas críticas y decir, mira, esta crítica puedo crecer, pero esta crítica me parece una opinión. O sea, y honestamente yo no estoy de acuerdo. Y creo que muchas veces los artistas necesitan poder observar su propio trabajo, comparándolo con estas críticas y decir, mira, creo que tienes razón aquí con el color, no me di bien,
o mira, yo la verdad estoy en desacuerdo, o mira, esa fue mi intención totalmente cuando yo quise ser disruptivo y creé esto, ¿no? Y que el artista tenga su propio criterio de decir, bueno, es que yo lo hice así, o mira, no lo observé sin que esto se convierta en una tragedia, porque creo que Ujú, al final vivimos las críticas como una tragedia, algo catastrófico, ujú, porque nos han enseñado a verlo así. O sea, si tú ves la educación desde que somos niños, siempre hay un llevarnos hacia el perfeccionismo y hacerlo bien y sacar puros 10 y no ser la persona ideal, el hijo perfecto. Hay toda una sociedad que nos lleva a este tipo de pensamiento donde las cosas tienen que salir bien o no vales. ujú, Y eso es algo definitivamente. que necesitamos cambiar, ese chip tiene que cambiar. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas yo creo que más liberadoras es que no todo lo que te encuentra en el camino tienes que asumirlo, hacerlo tuyo y responder, ¿no? Hay cosas a las que no hace falta responder, hay cosas que no son tuyas y que no tienes por qué gestionarlas, simplemente pertenecen a otra persona y si te ayudan, pues puedes tomarlas, pero si no, no es obligatorio tener que manifestarte o posicionarte ante ellas, ¿no? Y justo el otro día estaba hablando con un amigo filósofo y me decía, bueno, en cuanto al perfeccionismo, también yo creo que hay que tenerle miedo a las críticas o al exponerse pensando que los demás van a ser mejores porque quien es mejor que tú te va a ayudar y te va a hacer una crítica constructiva y te va a enseñar el camino para que puedas avanzar. Y quien sabe menos que tú, por mucho que te critique o que diga algo, en realidad se va a ver que sabe menos y en todo caso serás tú el que le tengas que ayudar, pero es muy difícil que una persona que sabe menos que tú te ponga en evidencia, ¿no? Y me planteaba lo que tú decías, esa inseguridad, ese miedo, ese quedar mal, ese no estar a la altura de mis expectativas, casi ni siquiera las expectativas de los demás, ¿no? Que esa también es otra de los factores a la hora de gestionar las críticas externas, pero muchas veces, y lo que estabas diciendo, hacen daño porque los confrontamos con nuestras propias expectativas y decimos, ostras, pues si yo para esta persona a lo mejor no soy tan buena, pues eso es porque en realidad yo no llego ni siquiera a mi propio estándar de querer gustarle a todo el mundo, ¿no? Cuando es absurdo, es absurdo. Totalmente. Y tener en cuenta que realmente, o sea, como tú dices, una persona que es mejor que tú, va a ser, no sé si va a querer ayudarte porque hay todo tipo de personas, pero va a ser objetivo y te va a decir por qué, ¿no? Y una persona que está segura de sí misma, porque hay gente, yo creo que las universidades y los institutos están llenos de profesores que o bien son frustrados o tienen miedo a que los alumnos los superen o sean mejores, que lo que hacen es criticar destructivamente y hacerle sentir a los estudiantes que no sirven para eso. O sea, mi consulta está llena de artistas traumatizados de la academia, o sea, traumatizados de la academia, de cosas que tú dices, pero ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué te dejó este señor útil en la vida, ¿no? De lo que aprendiste, que vamos a centrar la atención en lo que sí aprendiste, pero todo lo demás es que a mí me parece muy injusto cuando escucho historias de este tipo de profesores, que yo también los he tenido en mis profesiones, me he topado con todo tipo de profesionales y profesores que definitivamente no tienen la intención de ayudar, entonces lo que hacen es criticar. Puede que sean objetivos, pero lo hacen mal, ¿no? Hacen falta estas habilidades blandas que comentabas al principio. Pero ciertamente cuando nosotros nos llega una opinión que no va de la mano con la expectativa que nosotros teníamos cuando hicimos ese arte, sea cualquier, o sea, desde diseños hasta actuación, lo que tú sea, lo que quieras. Eh, Cuando esas dos cosas no van de la mano, esa opinión, y nosotros estamos inseguros de nuestro trabajo, ahí es donde comienza el conflicto. Porque si nosotros estamos seguros de nosotros, del trabajo que hicimos, pero además somos compasivos con nosotros, con nuestro proceso de aprendizaje, y somos realistas, porque mucho de lo que yo trabajo en consulta es trabajar esas expectativas que no están siendo realistas, porque somos humanos, o sea, y obviamente no podemos comparar una persona
que lleva 2 años dibujando con una persona que lleva 15, Claro. ¿no? O sea, por un tema de técnica que va a estar obviamente 13 años más desarrollada. Entonces, hay cosas en las que necesitamos ser más realistas, pero también ser compasivos con nosotros y nuestro proceso de aprendizaje y de mejora. Ujú. Sí. Ujú. Pues con estas últimas palabras yo creo que podemos resumir perfectamente un poco el antídoto, ¿no? Lo que estabas diciendo, autoconfianza, autoestima, autocompasión. Y luego lo que decías antes, que yo creo que es básicamente una especie de test para saber si nos tenemos que tomar esa crítica como opinión o como punto de mejora, que es quién la dice, cómo la está diciendo, cuál es el contenido objetivo, ¿no? de lo que está pronunciando, de lo que está diciendo y de qué manera me puede ayudar, porque si no me ayuda en nada, bueno, pues a la basura, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en el día como para ponerse a pensar en eso. Así que muchísimas gracias por este episodio. No sé si quieres dar como alguna máxima o algún titular a los artistas que nos están escuchando o te gustaría añadir como una última cosilla para que se queden con ella así rumiándola durante todo el día y que se queden más tranquilos cada vez que reciban una crítica o una opinión, que ya van a saber cómo diferenciarla. Bueno, sabes que hay un detalle, porque muchas veces estas opiniones que recibimos, o sea, son completamente subjetivas o se basan en cosas completamente subjetivas, como lo que el pintor quiso decir o lo que el escritor quiso decir o todas estas cosas. Y yo le hago una pregunta a mis clientes que tiene diversidad de respuestas, pero yo pregunto, ¿quién termina la obra? ¿El artista o el espectador? Y realmente quiero dejar esa pregunta en el aire, ¿vale? O sea, yo tengo mi respuesta, yo sé cuál es, pero me gustaría mucho que la gente escuche este episodio y nos deje sus comentarios en tu canal o en el mío para nosotros decir, mira qué interesante que dicen. Yo hago esta pregunta muy a menudo, ¿quién termina la obra? ¿Quién es el que lo acaba? Y ahí radica mucho el cómo nos relacionamos con esa crítica. Gracias por haber escuchado el podcast El Museo del Artista. Te invito a compartir por redes sociales los momentos que te hayan ayudado o que te hayan abierto nuevos horizontes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente.